Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar a partir de hoy la exposición de la segunda parte del programa. A mi cargo se encuentran las bolillas 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18. El doctor Lanza va a tener a cargo las bolillas 13, 14 y 15, y el doctor Jiménez va a exponer la bolilla 19. Ese es el esquema de desarrollo de la segunda parte. Las bolillas 9 y 10 del programa están referidas al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, a cómo está organizado, cómo se accede y cuáles son las condiciones de elegibilidad del presidente y vicepresidente de la República, y el tema de la cefalía y los ministerios. En principio, en el programa se habla del el carácter del Poder Ejecutivo en referencia a la reforma de 1994. Es decir, la definición tradicional de poder ejecutivo es que es un poder unipersonal, ya que la Constitución Nacional define que la titularidad del poder ejecutivo la tiene un ciudadano con el título de presidente de la República. Por lo tanto, la definición tradicional, y que yo entiendo que se sigue manteniendo hasta la actualidad, es que el poder ejecutivo es un poder unipersonal, es decir, tiene una única autoridad, que es el presidente de la República. ¿En qué radicaba, digamos, el cuestionamiento de esta calidad unipersonal del poder ejecutivo? Bueno, antes de la reforma de 1994, estamos en la bolilla 9, en este momento. Bueno, se cortó. Bueno, antes de la reforma de 1994, ya una parte minoritaria de la doctrina, en el caso del doctor Sola, que es constitucionalista contemporáneo, ya analizaba que la especialización del rol, de los roles y de las funciones propias del Poder Ejecutivo, hacían que en la práctica los ministros tuvieran un rol de cogestión con el presidente de la República, y que como consecuencia de ello ya el Poder Ejecutivo no era típica y exclusivamente unipersonal. Hubo una experiencia histórica en la Argentina de fines del siglo XIX, donde el rol de los ministros adquirió, digamos, una trascendencia institucional muy grande, cuando el presidente de la República era Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña era una persona mayor, de 80 años, que en realidad había sido colocada como candidata por Roca a fin de evitar de que su hijo fuese candidato a presidente de la República. Es decir, el hijo se baja de la candidatura una vez, porque dice que no va a competir con su padre. Pero que no tenía una fuerte convicción, digamos, político-institucional, y eso hizo que el gabinete de ministros adquiriera un rol institucional importante, y sobre todo porque en ese gabinete estaba como ministro del Interior Aristóbulo del Valle, digamos que es un
un radical, digamos, de la época a partir de 1890 en adelante, que es cuando comienza a funcionar el radicalismo como partido, y es el que va a llevar adelante la llamada Revolución Radical de 1893, es decir, va a ser uno de los impulsores de ese proceso revolucionario. Bueno, eso motivó, como ya lo hemos estado viendo, que en 1898, cuando se hace la reforma constitucional, se limita constitucionalmente el número total de ministros y esta limitación recién va a quedar sin efecto con la reforma constitucional de 1994, justamente para evitar este rol institucional digamos, colateral al rol presidencial en el Poder Ejecutivo. La segunda experiencia es mucho más próxima, pero se dio durante la presidencia, la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, cuando se generó a partir de la ley de convertibilidad. Sí, estamos empezando con la unidad 9. El tema fundamental, entonces, es que en ese contexto, cuando se aprueba la ley de convertibilidad, que va a ser a partir de 1991, que se va a dictar esa ley, bueno, va a aparecer como una disputa con respecto a la paternidad de la ley entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el presidente de la República, Carlos Saúl Menem. Con lo cual, bueno, de alguna manera, todo esto daba pie a considerar de que más allá de la definición constitucional, el funcionamiento institucional realmente le estaba dando un rol de cogobernabilidad a los ministros en el funcionamiento institucional. En 1994, cuando se produce la reforma, se crea el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros va a ejercer prima facie dos funciones que eran propias y exclusivas del presidente de la República hasta 1994, que era el tema de la ejecución presupuestaria y la cuestión vinculada con la administración pública, que eran dos carteras propias y exclusivas que estaban en manos del presidente de la República. Entonces, también desde esa perspectiva se sostiene, digamos, que la función del Poder Ejecutivo hoy es compartida entre el jefe de gabinete de ministros y el presidente de la República. Sin perjuicio de ello, hay que señalar dos aspectos. Primero, la Constitución sigue definiendo la titularidad del Poder Ejecutivo exclusivamente en la figura del presidente de la República. Esta es una cuestión que continúa hasta hoy en día, es decir, que no se ha modificado en el texto constitucional. Lo segundo es que al jefe de gabinete de ministros lo designa el presidente de la República y controla su gestión. Es decir, la Constitución aún reformada no establece un poder, digamos, paralelo, sino una desconcentración de funciones, pero siempre bajo la fiscalización presidencial, tanto en la designación del funcionario, porque el presidente puede designar al funcionario y destituirlo, con lo cual si se generaría hipotético enfrentamiento, bueno, el presidente lo cambia por otro y el conflicto se finaliza. Es decir, que el jefe de gabinete de ministros tiene una serie de funciones, pero no es un funcionario autónomo y diferente al presidente, está bajo su control.
Por eso, desde lo personal, entiendo que el carácter presidencialista de nuestro sistema constitucional sigue vigente y primordialmente en un poder concentrado en el presidente de la República, ya sea poder de gestión o poder de control. Pero en última instancia, siempre el último que decide es el presidente de la República. Entonces, bueno, esto es un poco el debate que se ha generado en torno a esta naturaleza jurídica del Poder Ejecutivo Nacional después de la reforma de 1994. ¿Qué dice nuestra Constitución? Bueno, la Constitución reformada de 1994 va a consolidar una práctica institucional anterior a la reforma, que es que la postulación de candidatos es del binomio, es decir, presidente y vicepresidente de la República. Entonces, el presidente y vicepresidente de la República, bueno, en principio es un ciudadano que puede ser nativo, es decir, que tiene que ser nativo, es decir, nacido en la Argentina, o ser argentino por opción, es decir, la alternativa de adquisición de la nacionalidad por opción, que es el caso de los extranjeros, es decir, nacidos en terceros países, hijos de argentinos, ¿sí? Y sobre todo de padre argentino, primariamente. Entonces, esa persona nacida en el exterior, hijo de argentinos, puede optar por la nacionalidad argentina. ¿Por qué la Constitución fija la opción, no dice solamente nativos? Bueno, porque en 1853, cuando se aprueba la Constitución, ¿cuál era el fenómeno que se estaba dando? Bueno, que gran parte de los que construyeron ese proceso, a partir de 1853 en adelante, eran exiliados del rosismo. Entonces, lo que se procuraba es contemplar la posibilidad de que si esos exiliados durante el exilio tenían hijos fuera de su territorio, esos hijos pudieran optar por la nacionalidad argentina. Lo cierto es que hasta ahora nunca en la Argentina ha existido esa alternativa, es decir, un presidente o un candidato a presidente o vicepresidente de la República que sea argentino por opción. Pero ese es el contexto histórico, que luego también de alguna manera se sostuvo en 1994, aunque ya las condiciones eran otras, fundamentalmente por los exilios que se habían generado durante la dictadura militar previa, entre 1976 y 1983, y por supuesto que también en el periodo anterior, del gobierno democrático anterior, con la creación de la AAA, por ejemplo, y la persecución a los sectores de izquierda del propio peronismo. Entonces, muchos optaron ya en el 74-75 a exiliarse fuera del territorio nacional, motivo de esta persecución. Como consecuencia de ello, bueno, también existía esta situación de hijos de exiliados que eventualmente habían, es decir, el hecho común era que habían sido exiliados por una cuestión de fuerza, digamos, no por propia voluntad, sino por una cuestión forzada vinculada con la persecución política, centralmente. Tanto en un caso, el del siglo XIX que expliqué antes, como el actual del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Entonces esa condición se mantiene. Puede ser nativo, es decir, nacido, recordemos que para la Argentina es nativo todo aquel que nace dentro del territorio nacional. Es argentino toda persona nacida en el territorio nacional, salvo algunas muy pocas excepciones, como es el caso de hijos de embajadores, cónsules extranjeros, que evidentemente, si tienen hijos dentro de nuestro territorio cuando ejercen esa función diplomática, bueno, esos hijos mantienen la nacionalidad de su país de origen. Pero también se ha extendido, por ejemplo, que si hay un nacimiento en un barco de bandera argentina o en un avión de bandera argentina,
se considera extensión territorial del país y por lo tanto, prima facie se lo considera nacional o se lo puede considerar nacional. Bien, esta es una de las características, fundamentales. La otra, que es como condición de elegibilidad, pertenecer al culto católico apostólico romano, que como vimos al analizar el artículo 2 de la Constitución Nacional, originariamente era un requisito que se incorporaba. ¿Por qué? Porque el artículo 2 establece la obligación del Estado federal de sostener el culto católico apostólico romano y por lo tanto se entendía que el cumplimiento de ese deber quedaba garantizado por la pertenencia del candidato al culto. Esto sobre todo en un momento, estamos hablando del siglo XIX en la Argentina, en que en el mundo el conflicto entre católicos y protestantes era importante y llegaba, digamos, hasta la lucha armada, digamos, hasta establecer guerras. Con lo cual, esa situación, digamos, con el tiempo ha cedido total y absolutamente en la medida, por un lado, en que ese fenómeno de confrontación religiosa, digamos, no existe en esos mismos términos. Hoy por hoy, bueno, se consideran religiones diferentes, pero en principio no religiones que están, digamos, confrontadas desde un punto de vista bélico, sino desde un punto de vista doctrinario, dogmático. La otra cuestión que impulsó la modificación es que Carlos Saúl Menem, para ser candidato en 1989 a la presidencia de la República, se bautizó en el culto católico apostólico romano, a sabiendas de que no profesaba esa religión. Es decir, que en la práctica se había transformado en un requisito formal, porque a la vez tampoco se exigía práctica religiosa, sino bautismo. Con la fe de bautismo basta, era el requisito. Con lo cual, bueno, esta segunda situación también demostró de alguna manera un poco lo inoperante de la exigencia en la medida en que se había cumplido formalmente sin que esa fuera efectivamente la fe del candidato y que aún con una fe diferente, ese presidente, por supuesto que no boicoteó el sostenimiento del Estado federal del culto católico apostólico romano. Es decir, que la exigencia había perdido sentido práctico, materialidad. Y por lo tanto, la reforma de 1994 la va a excluir. El segundo aspecto fundamental que se reforma en 1994 es la forma de elección. Es decir, el binomio presidencial se elige por voto directo a partir de 1994 en adelante. Es decir, que la primera elección general a presidente y vicepresidente fue la de 1995, donde se aplicó la elección directa de presidente y vicepresidente de la República, del binomio. ¿Cómo era antes de la reforma? Era una elección indirecta. La boleta de candidatos lo que colocaba era el nombre de los que iban a constituir la Junta Electoral Provincial. Es decir, que se constituía en cada una de las provincias y en la capital federal. Y por lo tanto la ciudadanía votaba la composición de ese colegio electoral. Ese colegio electoral elegía al candidato, es decir,
al candidato a presidente y a vicepresidente. Vuelvo a insistir, la experiencia, sobre todo en el siglo XIX en la Argentina, a partir de que se implementó el régimen de partidos políticos, que sobre todo se va a consolidar en el país en el siglo XX, ya las candidaturas eran candidaturas partidarias. Pero antes, que no existían los partidos políticos, tengan ustedes en cuenta que el primer esbozo de partido político nacional en la Argentina se produce con la constitución de la Unión Cívica de la Juventud, que se va a producir en 1890, contemporáneamente con la revolución de Leandro Alem. Esto es el origen de lo que luego se va a consolidar como el Partido Radical. Pero hasta ese momento no existían fuerzas político-partidarias. Habían lo que se llaman los clubes, como el Club del Progreso, que era considerado un club en Buenos Aires muy conocido, muy tradicional, que generaban respaldos a distintas candidaturas. Y esto podía hacer que, en definitiva, en el colegio electoral se eligiera un candidato a presidente y un candidato a vicepresidente que no tuvieran total y absoluta coincidencia político-ideológica. Muchas veces se elegían candidatos para uno y otro a fin de garantizar un grado de gobernabilidad, para decirlo en términos contemporáneos. Bueno, esto se modificó, ya era una práctica a partir de la constitución en el país de los partidos políticos, de distinto signo ideológico y político, las candidaturas sostenidas por los partidos políticos, sobre todo, y por supuesto, finalmente, con la ley de partidos políticos y la ley electoral que le daba a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas. Cosa que luego la reforma de 1994 va a recoger en el artículo 38 de la Constitución Nacional, donde va a decir que los partidos políticos son una organización esencial de la democracia. Sin perjuicio de todo ello, si bien los partidos políticos aún en el siglo XX ya planteaban sus propios candidatos, estos candidatos no eran elegidos directamente por la ciudadanía que votaba, sino que la ciudadanía elegía a la composición de los colegios electorales y de acuerdo a esa composición en los colegios electorales se elegía a los candidatos. Por lo tanto, ¿qué podía pasar? Y bueno, que si no tenía mayoría propia dentro del colegio electoral, un partido político, aún teniendo lo que se llama la primera minoría, podía no ser elegido porque toda la oposición se ponía de acuerdo y elegía a otro candidato. En la Argentina, hasta la reforma de 1994, también se elegía de ese modo indirecto al senador de la capital federal. Es decir, por colegio electoral. Y en una oportunidad, durante el menemismo, se hizo la elección, digamos, la primera minoría la tenía el radicalismo con De la Rúa, que era el candidato a senador, pero no tenía mayoría propia en el colegio. Y el peronismo con los partidos de derecha, digamos, el centro derecha, el Sogaray, que en ese momento era una fuerza política con con cierta representación, se pusieron de acuerdo y terminaron eligiendo al candidato peronista para senador. Entonces, ¿esto qué sucede? Que en el colegio electoral
las fuerzas o los representantes en el colegio no necesariamente están obligados a votar a su propio candidato. Pueden, por estrategia político-partidaria, bueno, dar sus votos a otro. Y con lo tanto modificar las mayorías electorales. ¿Se entiende? Por otro lado, si no había acuerdo mayoritario en los colegios electorales, el caso pasaba al Congreso Nacional. Y era el Congreso Nacional reunido en plenario quien elegía finalmente al candidato a presidente y vicepresidente. Actualmente, la elección es una elección de voto directo con balotaje. Es decir, si no se logran determinados porcentajes y determinadas diferencias con el segundo, hay lo que se llama balotaje entre los dos más votados. Si bien la regla general del balotaje era o debería ser más del 50% del total de votos válidamente emitidos, porque se entiende que lo que se pretende con el balotaje es garantizar una mayoría, en realidad el régimen constitucional argentino es diferenciado. Quien obtenga más del 45% del total de votos válidamente emitidos es consagrado presidente y vicepresidente de la República en forma directa. Es decir, si consiguió el 45,5%, el 46%, cualquiera sea la diferencia con el segundo, es ganador directo. La segunda es que si el más votado obtiene entre el 40 y el 45% de los votos, si tiene una diferencia mayor del 10% con el segundo, también es consagrado directamente la fórmula ganadora. Si hay una diferencia menor al 10%, se va a un balotaje entre los dos más votados. Una segunda vuelta. Finalmente, vamos a la tercera situación. Si cualquier candidato, es decir, todos obtuvieron menos del 40% de los votos válidamente emitidos, se va a balotaje entre los dos más votados. El último ejemplo que tuvimos, digamos, de votación Scioli Macri. De votación por debajo, digamos, del 45%, bueno, fue el balotaje entre Macri y Scioli. Ese fue un ejemplo reciente de esta segunda de las situaciones que he explicado. Por otro lado, hubo otra experiencia de balotaje después de la reforma de 1994 que se dio en el año 2003 con la elección de Néstor Kirchner y Scioli como presidente y vicepresidente de la República, también con una característica muy particular, que es que, bueno, todos los candidatos obtuvieron una votación por debajo del 40%, por una situación de emergencia electoral, ya que Eduardo Duhalde, que era el presidente, senador nacional en ejercicio de la presidencia, frente a la cefalía presidencial, por renuncia de la Rúa y de Álvarez, como presidente y vicepresidente de la República, debía gobernar hasta el 10 de diciembre del 2003, pero a comienzos del 2003 anunció que el 25 de mayo del 2003 se iba a retirar del poder, lo iba a abandonar. Entonces ahí se generó una regla de excepción en la cual las fuerzas políticas pudieron presentar candidaturas alternativas dentro de un mismo partido. Entonces el peronismo tuvo 3 fórmulas en esa elección. La fórmula que encabezaba Kirchner, la fórmula que encabezaba Menem y la fórmula que encabezaba Rodríguez Sá.
las dos más votadas fueron la de Menem y la de Kirchner, sin perjuicio de lo cual Menem obtuvo más votos que Kirchner, pero se terminó bajando de la candidatura y del balotaje. Entonces, Scioli y Kirchner fueron vicepresidente y presidente de la República con algo más del 20% del total de votos válidamente emitidos, al no generarse el balotaje. Esto ha dado lugar también a un debate, que es: ¿el derecho al balotaje es un derecho de los candidatos o es un derecho de los electores a elegir, digamos, ¿no? Si se dan esas consecuencias. Bueno, la doctrina sostiene que es un derecho de los candidatos y por lo tanto los candidatos pueden desistirlo. Y en su caso, aún el que obtiene más votos, como sucedió en ese caso, percibiendo de que si se va al balotaje igual iba a perder, bueno, simplemente renuncia y se retira. Esta es una situación que se ha dado en ese periodo, en ese momento, en relación con el balotaje de la Constitución de 1994. Pero ese es el régimen actual, es decir, es elección directa con balotaje. Frente a estos porcentajes que no son los porcentajes tradicionales, digamos. Por ejemplo, la Constitución brasileña tiene el balotaje y hay que obtener más del 50%. La ciudad autónoma de Buenos Aires, en su estatuto, a partir de la autonomía, tiene el balotaje, pero con el 50%. Es decir, hay que obtener más del 50%. Si no se llega a ese porcentaje, se va a un balotaje. Como ya expliqué cuando hablé de la reforma de 1972, la reforma de facto de 1972 también establecía el régimen del balotaje. Y del balotaje al 50%, es decir, había que obtener el candidato ganador más del 50% para poder ser consagrado presidente y vicepresidente de la República. Y en ese contexto, bueno, la fórmula Cámpora Solano Lima había conseguido el 49,5% del total de votos y el radicalismo con Ricardo Balbín el 23%, y el radicalismo se bajó, digamos, de ese balotaje y quedó consagrada directamente la fórmula de Cámpora Solano Lima, pero bueno, en esos casos con una diferencia muy escasa frente al 50% exigido, ¿no? Que de alguna manera podían de algún modo justificar esa conducta. Pero vuelvo a insistir, en el caso de la situación de Menem con Kirchner, bueno, la cosa era mucho más complicada desde lo institucional. ¿Por qué? Porque todos habían obtenido, por lo que expliqué antes, un índice muy bajo de votación, que rondaba entre el 20 y el 25% del total de votos válidamente emitidos. Y, digamos, al bajarse Menem del balotaje, bueno, lo dejó a Kirchner siendo presidente con una minoría. Es decir, la mayoría no lo quería, para decirlo en términos electorales. La mayoría no lo había votado. El 75% no lo había votado. Lo había votado solamente el 25%. Entonces, eso generó también una instancia institucional que a su vez fue compleja. ¿Por qué? Porque además Kirchner y Scioli asumieron el 25 de marzo del 2003, pero la renovación legislativa recién se produjo el 10 de diciembre de ese año. Es decir, que también hubo un interreño en el cual se debió gobernar con un Congreso que venía de la gestión anterior, es decir, de la elección de De la Rúa y Álvarez como presidente y vicepresidente de la República. Entonces, bueno, en ese sentido, la doctrina entiende que el derecho al balotaje es un derecho de los partidos políticos y de los candidatos. Y le corresponde a los partidos políticos y a los candidatos decidir si van al balotaje o no. A su vez, con respecto
al juramento a partir de la reforma, es decir, implementada en 1994. Bueno, hay una diversidad de fórmulas. Ya no hay una fórmula única. Piensen ustedes que si el presidente y vicepresidente pertenecía al culto católico apostólico romano, la fórmula de juramento era por Dios y los santos evangelios. No había otra fórmula. ¿Por qué? Porque era la fórmula de la pertenencia al culto. Cuando esto se reformó, bueno, las reformas, los juramentos pueden ser muy variados. En principio ya no están sujetos a las vinculaciones religiosas. Entonces, si yo soy, católico apostólico romano, pues seguir jurando por Dios y los santos evangelios. Si tengo fe religiosa, que no es católica apostólica romana, puedo jurar por Dios. Y si no tengo fe alguna y soy ateo, bueno, puedo jurar por mis principios más sagrados, por ejemplo, como una fórmula. Y ustedes habrán escuchado, porque a veces hay gente que incluye otro tipo de componentes, además de estos, en su propio juramento, sobre todo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es decir, hay algunos que han jurado, juro por los 30.000 desaparecidos, o juro por otras fórmulas, incorporando nuevos elementos a ese juramento. No, depende en el sentido de que lo que es exigible es el hecho de que debo cumplir la Constitución, es decir, la segunda parte es obligatoria, ¿no? Es decir, que el compromiso de cumplir con la Constitución, y que si así no lo hago, bueno, que la patria me lo demande, o que Dios y la patria me lo demande, por supuesto, depende de la convicción. Pero en última instancia, la primera parte del juramento puede modificarse, porque ya no es más la convicción religiosa como exigencia. Entonces yo puedo, por supuesto, que es para cumplir con la Constitución, y que eventualmente si he jurado por Dios, bueno, que Dios y la patria me lo demanden. Ahora, si yo no he jurado por Dios, he jurado por los principios más sagrados, bueno, que la patria me lo demande. Es decir, eso está, por supuesto, íncito en la formulación. No es que cada uno puede formular un juramento, digamos, a su gusto y placer, pero sí puede adecuar ese juramento a sus propias convicciones. Esto es lo que ha quedado claro a partir de la reforma de 1994. Entonces, bueno, si yo no tengo fe religiosa alguna, no voy a jurar por Dios, ni voy a jurar por los santos evangelios, voy a jurar, bueno, por los principios más sagrados, o por otras convicciones personales, pero eventualmente siempre está la obligación de cumplir con la Constitución y la posibilidad de que la patria o eventualmente Dios me lo demande. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver con la característica del juramento en este momento. Bueno, una cuestión también que es interesante diferenciar en la Argentina con otros regímenes es el tema de la residencia del presidente de la República, ya que en la Argentina tradicionalmente ha existido una diferencia entre la residencia privada del presidente de la República, que es oficial, pero que es propia del presidente y su grupo familiar, y la residencia política del presidente de la República. Es decir, la residencia política es la residencia de lo que es la Casa de Gobierno, Plaza de Mayo. La Casa de Gobierno, lo que se conoce como la Casa Rosada, es la residencia política del Poder Ejecutivo, sobre todo del presidente de la República.
porque a su vez los ministerios también están por fuera de la Casa Rosada. Por ejemplo, el Ministerio de Economía está a un costado de la Casa de Gobierno. El Ministerio de Trabajo está sobre la Avenida Le, el Ministerio de Bienestar Social está sobre la Avenida 9 de Julio, distintas sedes. Pero el presidente reside en su rol político en la Casa de Gobierno, en la llamada Casa Rosada, Balcarce 50. Ahora, su residencia particular, es decir, su residencia para él y su grupo familiar, ¿en dónde está? Bueno, en este momento está en Olivos, en la localidad de Olivos, la llamada residencia de Olivos. Nosotros, a su vez, acá cerca, tenemos una residencia, lo que podríamos llamar una residencia de verano del presidente de la República y su familia, que es Chapalmalal, la residencia de Chapalmalal. Es residencia, son residencias oficiales, pero unas son claramente políticas y otras son de privadas o particulares del presidente con su núcleo familiar, como es Olivos en forma permanente, o puede ser Chapalmalal, digamos, como residencia de carácter turístico. Sin perjuicio de lo cual, y eso se ha visto en estos últimos años con mayor asiduidad, esta dicotomía entre residencia política y residencia particular o privada cada vez es más difusa. Es decir, muchos actos públicos, políticos, presidenciales, se hacen desde la residencia de Olivos, por ejemplo. El presidente ha dado, sobre todo en esta última etapa, en el caso de Alberto Fernández, varias conferencias públicas desde la residencia de Olivos. Y por ende, bueno, esto no se mantiene, digamos, de una manera tajante, ¿no? Es decir, que, bueno, la residencia privada es Olivos, la residencia política es Casa de Gobierno. Pero en realidad, bueno, las residencias están separadas o están divididas, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. En la famosa Casa Blanca es residencia particular y residencia política del presidente de la República. Es decir, hay una parte de la Casa Blanca donde vive la familia y donde el presidente vive con su familia. Y por el otro lado está, digamos, otra parte de la Casa Blanca que sería la de la función política, ¿sí? Donde se cumplen los roles políticos institucionales. Y por lo tanto, eso es una diferencia notoria con nuestro régimen. La diferencia clara es que en el pasado, tanto la residencia particular como la residencia política del presidente estaban en el ejido de la capital federal. Pero a partir de 1958 en adelante pasó a ser Olivos. ¿Por qué? Bueno, porque durante el golpe militar de 1955, como la finalidad era la eliminación de la presencia del peronismo en la política argentina, uno de los actos llevados adelante por el gobierno militar fue dinamitar la residencia privada de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, que es el espacio físico donde actualmente funciona la Biblioteca Nacional. Eso estuvo durante años, fue un terreno baldío, y luego durante muchos años, hasta que se concluyó la construcción de la Biblioteca Nacional. Y por lo tanto, a partir de ese momento, bueno, la residencia pasó a Olivos. Entonces, con respecto a la residencia, bueno, la residencia política del Poder Ejecutivo es la capital de la República.
¿Desde qué momento es residencia política del Poder Ejecutivo? Recuerden ustedes que vimos cuando hablamos de la reforma de 1860, que hay un interreño en el cual Buenos Aires no forma parte de la Confederación. 1852, 1859. Y el gobierno constitucional, el primer gobierno constitucional de 1800, conforme la Constitución de 1853, debió trasladarse a la ciudad de Paraná. Así, porque el primer presidente electo fue Justo José de Urquiza, y bueno, Justo José de Urquiza era de Entre Ríos, había sido gobernador durante largos periodos de la provincia de Entre Ríos, y por lo tanto decidió instalar el gobierno nacional en Paraná. Después de la derrota de Pavón, 1861, del ejército de la Confederación por el ejército de Buenos Aires, conducido por el general Bartolomé Mitre, Mitre es el presidente Derqui, abandona el poder, huye, y Mitre es designado provisionalmente presidente de la República, y luego al año siguiente, en 1862, es elegido presidente de la República. Y consigue de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que ésta admitiera la residencia del gobierno federal en el ejido de la capital. Entonces, a partir de ese momento, de la presidencia de Bartolomé Mitre, el gobierno nacional tiene su sede en la capital federal. Pero la ciudad de Buenos Aires recién se va a transformar en capital de la República casi 20 años después, en 1880. Es decir, que Buenos Aires se dio la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional residiera en la ciudad de Buenos Aires, pero no admitía que fuese capital de la República. Mitre intentó la federalización de toda la provincia, es decir, que toda la provincia de Buenos Aires fuese territorio federal, pero esa iniciativa no prosperó y recién se va a definir en 1880, además en un proceso de confrontación armada entre el Partido Autonomista de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, en ese momento encabezado por Nicolás Avellaneda. Entonces, ese tema de la residencia, bueno, la residencia en definitiva del gobierno fue a partir de 1862 en adelante, la ciudad de Buenos Aires, aún no siendo capital de la República. Y por otro lado, residencia política y residencia particular del presidente están diferenciadas, están distinguidas entre sí, ¿no? Entre Casa de Gobierno y Residencia de Olivos, aunque eventualmente, vuelvo a insistir, la Residencia de Olivos también se transformó en eje o en encuentro de encuentros de naturaleza política, no solamente privada. Bueno, la fijación de la remuneración, es decir, la remuneración del presidente y vicepresidente de la República está fijada por decisión del propio Poder Ejecutivo Nacional, que es el que la determina como remuneración para el presidente y vicepresidente de la República. Por supuesto que el presidente y vicepresidente de la República, bueno, también tienen una serie de prerrogativas respecto a la posibilidad de que para que un presidente de la República en ejercicio, un vicepresidente de la República en ejercicio sea sometido en forma plena
a la justicia constitucional, sea esta penal o civil, tiene que, en principio, ser excluido del cargo por juicio político. Es decir, el presidente y vicepresidente son de aquellos funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, pero en principio deben ser destituidos por juicio político para ser sometidos en forma plena a la responsabilidad penal o a la responsabilidad civil. Esto no significa de que no pueda haber investigaciones, pero el pleno enjuiciamiento de su responsabilidad puede hacerse si está en funciones, si ha sido destituido por juicio político. Entonces, esta es una cuestión que una prerrogativa de la función presidencial del vicepresidente, ¿no? Por supuesto que cuando ha dejado de ser, digamos, presidente y vicepresidente, se transforma en ciudadano común, está sometido, digamos, a la justicia como cualquier ciudadano. Pero esto hace a la diferencia en ese contexto. Y tiene que ver con el tema de las prerrogativas. Con respecto a la duración del mandato, en este momento es de 4 años. Es decir, el presidente de la República dura 4 años en su mandato. Son 4 años calendario. Es decir que, en el caso actual, bueno, asumió el 10 de diciembre del 2019, cesa, es decir, su último día es el 9 de diciembre del 2023, cuando se cumplieron los 4 años. Lo que dice la Constitución es que ese plazo no puede, en principio, ni ser prorrogado, ni ser suspendido tampoco. Es decir, bueno, ha habido un momento, por ejemplo, se ha producido un levantamiento, un golpe institucional por el cual el presidente de la República ha sido encarcelado, llevado por la fuerza y se ha designado un gobierno provisorio, y luego de unos meses esto se revierte y el presidente vuelve a su gestión, el periodo en que no ejerció no se puede acumular por sobre los 4 años de su mandato, ¿se entiende? Es decir, cualquiera sea la circunstancia, ese mandato vence a los 4 años calendario de su momento de asunción. Esto es una cuestión. La Constitución reformada de 1994 reformó el plazo que originariamente existía en la Constitución de 1853 hasta 1994, 6 años. Es decir, el presidente duraba 6 años en su mandato. Hoy dura 4 años. La diferencia también que había con el régimen anterior es que no había reelección del presidente y vicepresidente de la República. Para la posibilidad de ser reelecto, el presidente y vicepresidente debían dejar pasar un periodo gubernamental. Un periodo gubernamental. Bueno, el caso particular, bueno, fue la presidencia de Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922, y luego a partir de 1928 hasta el golpe de 1930. Bueno, Yrigoyen fue reelecto dentro de ese orden normativo constitucional. 6 años de gobierno y un periodo sin ejercer las funciones para poder ser reelegido. En el caso de la reforma de 1994 se establecía se establece la posibilidad de la reelección del presidente y vicepresidente en un periodo continuo de 4 años. Es decir, el caso fue la reelección de Cristina Fernández, que gobernó durante 2 periodos de 4 años.
Con este aspecto, digamos, nuestra Constitución complementa esto, sosteniendo que para un tercer periodo los candidatos deben dejar pasar un periodo. Es decir, gobernar 2 periodos continuos, dejar pasar un periodo alterno para luego volver a ser reelectos por un tercer periodo. Es decir, que nuestro régimen es 2 periodos continuos, un tercero alterno. Ese es el régimen que actualmente rige. Ha habido una sentencia, una opinión consultiva reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que ha dicho que la reelección indefinida no es contraria al sistema democrático. Es decir, que debe haber algún tipo de alternancia, pero que el establecimiento de la elección indefinida no sería democrática, no sería dentro de los regímenes o dentro de la Carta Democrática del sistema interamericano. Esta es una cuestión bastante reciente. Nosotros tenemos constituciones, que es bastante conocido el caso, constituciones provinciales que establecen la reelección indefinida, que es la Constitución de Formosa, de la provincia de Formosa, que establece la reelección indefinida. En general, la doctrina no sostenía la reelección indefinida como una reelección que fuese contraria a un sistema democrático republicano, porque en última instancia esa reelección exige votaciones permanentes, continuas, y por lo tanto la reválida ciudadana respecto al candidato. Pero vuelvo a insistir. ¿Qué se tiene que hacer para que la Constitución de Formosa modifique ese presupuesto que tiene establecido de la reelección indefinida con respecto a la Corte? No, si uno lo que pretende es que la Corte Interamericana se pronuncie en un caso contencioso sobre esa situación, bueno, hay que plantear la demanda, es decir, eso nosotros vamos a ver en el módulo 12. Se ve en el módulo, digamos, de derechos humanos, en el módulo 12, cómo es el mecanismo. Pero el sistema de protección de derechos humanos es, bueno, la necesidad de generar un reclamo interno. Habría que hacer un reclamo interno de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Se entiende? Y llegar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia adversa. Es decir, si la Corte dice esto es inconstitucional, bueno, entonces en ese caso se podía, habría una obligación de la provincia de modificar ese dispositivo. ¿Se entiende? Si la Corte dice no, es constitucional, porque por los argumentos que yo di antes, ¿no? Que es en realidad el sistema que hasta ahora ha predominado. Aparece este antecedente de la Corte Interamericana, yo debo ir con ese caso contencioso resuelto en forma adversa por el sistema interno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agotar el trámite ante la Comisión y ir luego en recurso a la Corte. Pero el recurso ante la Corte lo tiene la Comisión Interamericana o el Estado, no la tiene el denunciante. ¿Entiende? Entonces, es un trámite complejo. Es como decir, si esto realmente se planteara, es para que la Corte Interamericana lo decida de acá a 10 años. ¿No? Es decir, no es una solución rápida, no es una solución inmediata. Es una cuestión contenciosa que habría que llevar. Y ese sería sería el mecanismo para impugnar el sistema de reelección indefinida en la Constitución de Formosa, por ejemplo. Por supuesto que uno podría, sobre la base de este precedente de la Corte Interamericana,
citarlo para lograr que la justicia interna, digamos, la justicia argentina, se pronuncie en contra de la reelección. Porque en última instancia, lo que ha dicho también la propia la Corte Suprema de Justicia es que la convención debe ser interpretada en la forma en que lo hacen los órganos internacionales de aplicación, en este caso la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, con lo cual sería un precedente importante para alegar la inconstitucionalidad. Pero habría que hacerlo, digamos. Y lo tendrían que hacer desde la provincia de Formosa, porque quien demande tiene que tener un interés legítimo en la demanda, digamos. No lo podría hacer cualquier ciudadano o un ciudadano de otra provincia porque no lo afectaría. Tiene que haber una demanda que sea... ¿Y cómo no se va a hacer? ¿Cómo no se va a hacer? ¿Eh? ¿Cómo no se va a hacer, digo? No sé, bueno, por supuesto, yo no digo que no sea. Digo, hay que hacerlo con esos requisitos, con esos recaudos, ¿no? Tiene que hacerse internamente, es decir, desde la provincia, que en este caso, como se trata como se trata de una constitución provincial, bueno, hay que inicialmente recurrir a instancias jurisdiccionales provinciales y luego llegar a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero evidentemente, digamos, esto podría realizarse. No es de solución inmediata, pero es realizable. Tanto en el sistema local como en el sistema interamericano. Bueno. Bueno, esto tiene que ver con la duración, tiene que ver con el tema de la reelección, los límites a la reelección establecida por la reforma de 1994. Y el otro tema es el tema de la cesación de la función. ¿Cómo cesa? ¿Cómo cesa la función de presidente y vicepresidente de la República? Bueno, hay en general distintos mecanismos. Hay, primero, lo que se llama una cesación temporaria de la función, sobre todo presidencial, que es cuando hablamos de la acefalía. Nuestro sistema legal constitucional establece, hay lo que se llaman las acefalías temporales, donde el cargo de presidente de la República queda acéfalo temporalmente. Hay dos situaciones que se pueden dar. Una que es bastante común y ordinaria, que es cuando el presidente de la República abandona el territorio nacional. Abandona el territorio nacional. Cada vez que el presidente de la República abandona el territorio nacional, ese cargo es ocupado por otro. ¿Qué dice la Constitución? Que la debe ocupar el vicepresidente de la República. Y si no hay vicepresidente de la República, porque el vicepresidente ha renunciado, es una situación que se ha dado bastante en la Argentina contemporánea, ¿no? Es decir, por ejemplo, el vicepresidente Duhalde renunció a la vicepresidencia de la República para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, anticipó esa renuncia. El vicepresidente Álvarez, que era vicepresidente desde la Rúa, también renunció cuando se generó el famoso escándalo de las coimas en el Senado. Entonces, la llamada ley de acefalía establece una sucesión en los casos en que el vicepresidente no exista, no sea un cargo ocupado, efectivamente. Y esa ley de sucesión dice que es el presidente alterno del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ese orden. Es decir, si el cargo de presidente alterno del Senado está acéfalo o
sigue el presidente de la Cámara de Diputados. Si está acéfalo, Senado y diputados, está el presidente de la Corte, ¿no? En general, lo que asume es el presidente alterno del Senado. Ahora, en esos casos, como el otro, que es cuando el presidente pide licencia, por ejemplo, va a ser sometido a una operación quirúrgica compleja, por ejemplo, tiene, qué sé yo, operar del corazón, qué sé yo, y eso exige, digamos, una operación compleja y además un proceso de recuperación en el cual no puede ejercer, bueno, pide una licencia y esa licencia es ocupada, el tiempo de esa licencia es ocupada por el vicepresidente de la República o por el orden sucesorio de la ley de acefalía. Si bien la Constitución solo prevé que al presidente le sucede el vicepresidente de la República, hubo un momento en la Argentina en que se produjo, con la vigencia de la Constitución de 1853-1860, un vacío de poder, que fue cuando el presidente Mitre había salido del territorio de la República Argentina durante la Guerra del Paraguay, es decir, al frente del ejército había cruzado la frontera al Paraguay, y el vicepresidente de la República había fallecido. Entonces, él no podía asumir la presidencia hasta tanto no volviera al territorio nacional, cosa que en ese momento debió hacer rápidamente para asumir la presidencia de la República, y no había otra alternativa, que era el retorno de Mitre al territorio, en un momento en que ese retorno no era, digamos, sencillo, no era fácil ni era rápido. Eso dio origen al dictado de la ley de acefalía, que establece este orden. Es decir, que si no hay vicepresidente, bueno, hay otros que en forma alternativa van a ocupar ese cargo. En este caso, temporalmente, porque el presidente está fuera del territorio o porque el presidente ha pedido una licencia temporaria. Un caso que se dio en la Argentina de licencia temporaria de la presidencia fue en el caso del binomio Ortiz-Quintana. El presidente Ortiz inicialmente pidió licencia en su cargo presidencial porque tenía una enfermedad grave de la cual finalmente falleció. Entonces, bueno, Quintana fue primero presidente en ejercicio en forma transitoria y luego en forma definitiva. Pero es un caso de licencia. El presidente inicialmente pide licencia por razones de salud. En este caso, digamos, lo que entonces la ley fija es, bueno, transitoriamente ocupar ese cargo. Puede ser definitiva, digamos, el cese es definitivo. Primero, por el cumplimiento del plazo, que corre para presidente y vicepresidente de la República. Venció el plazo, 4 años, eso. 2, renuncia. Renuncia al presidente de la República. El presidente de la República renuncia al cargo. Decide retirarse. Otra definitiva, el presidente de la República es destituido por juicio político. Se lo somete a juicio político y es destituido. La última es el fallecimiento del presidente de la República. Hay que decir que la Constitución y la ley prevén la cefalía presidencial, pero no la vicepresidencial. Es decir, si un vicepresidente renuncia, por ejemplo, fallece, por ejemplo, es destituido por juicio político, por ejemplo, no hay obligación constitucional de sustituirlo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dijimos cuando hablamos de la naturaleza jurídica del Poder Ejecutivo. El único titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Por lo tanto, que no haya presidente, no haya vicepresidente, no significa de que no haya titularidad
del Poder Ejecutivo, ¿se entiende? En cambio, si no hay presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo cae. Esa es la razón por la cual la Constitución prevé, digamos, la sustitución del presidente por el vicepresidente y la ley de acefalía, la sustitución del presidente en ausencia del vicepresidente por presidente alterno del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, la otra característica que tiene, que nosotros hemos visto el funcionamiento, ¿en qué momento institucional vimos funcionar a pleno la ley de acefalía en la Argentina? Durante la renuncia del presidente de la Rúa. Durante la presidencia de la Rúa renuncia a la presidencia de la República, y por otro lado, no había vicepresidente de la República en funciones, porque Álvarez ya había renunciado. Frente a esa situación, bueno, ¿qué prevé la ley de acefalía? Que inicialmente el presidente alterno del Senado asuma la presidencia de la República, que en ese caso fue el senador Puertas, un senador por la provincia de Misiones. ¿Y cuál es la función que debe cumplir este jefe momentáneo del Poder Ejecutivo? Convocar al Congreso para que elija al ciudadano que se va a hacer cargo de la función presidencial. La ley de acefalía establece como requisito que sea senador nacional, que sea diputado nacional o que sea gobernador de provincia. Estos requisitos, digamos, algunos los han calificado de inconstitucionales en la medida en que la Constitución dice que si se genera acefalía presidencial y no hay vicepresidente de la República, es el Congreso el que debe elegir al ciudadano que va a ocupar el cargo presidencial. Y en realidad dicen que esto da un espectro mucho más amplio de candidatos a el que fija la ley de acefalía. Pero en la práctica es que esta restricción existe por ley y no ha sido cuestionada constitucionalmente hasta ahora. Y en este caso, vuelvo a insistir, fue aplicada. ¿Quién fue elegido presidente para cumplir el cargo? Rodríguez Sá. El doctor Rodríguez Sá, que en ese momento era gobernador de la provincia de San Luis. Bien. A la vez, ¿qué le va a decir? Porque la ley de acefalía le permite al Congreso fijar, en el caso en que se ha cumplido más de la mitad del mandato, que es lo que había sucedido con la renuncia de la Rúa, más de la mitad del mandato se había cumplido, más de 2 años, un poco más, pero más de 2 años, el Congreso puede decirle al presidente electo en estas condiciones a que gobierne dentro de un plazo determinado y convoque a nuevas elecciones. Es decir, cuando se designa a Rodríguez Sá, lo es por el plazo de 3 meses a fin de que llame a elecciones generales para la elección de un nuevo presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué sucede? Rodríguez Sá pretende extender su mandato en el tiempo y no convoca esas elecciones. Entonces, un acontecimiento político que justamente sucedió acá en la residencia de Chapadmalal, los gobernadores de las provincias se reunieron y el presidente en ejercicio en ese momento se encontraba acá en Chapadmalal y los gobernadores provinciales le retiraron el respaldo.
Con lo cual, Rodríguez Sá renuncia y se va a San Luis. ¿Qué pasa? Nueva cefalía, pero ya el presidente alterno del Senado era otro, asume las funciones y se elige a continuación un presidente para cumplir el mandato de la Rúa, es decir, a diferencia del otro. Bueno, como el otro fracasó, ahora el que elijamos que cumpla. Y fue elegido Eduardo Duhalde, que en ese momento era senador de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo cual, como ya lo anticipé al hablar del balotaje, Duhalde no va a cumplir el mandato. Va a decir que se va a retirar con anterioridad y que el 25 de mayo del 2003, cuando él tenía que haber permanecido en el poder hasta el 10 de diciembre del 2003, iba a mantenerse en funciones. Iba a mantenerse en funciones. Bueno, entonces en ese caso, luego se llamó a elecciones generales en las condiciones también excepcionales en las que expliqué con anterioridad. Es decir, un mismo partido podía presentar más de una fórmula. Y por ende, como consecuencia de ello, no hubo elecciones internas previas en los partidos políticos, sino que los distintos candidatos de un mismo partido se podían presentar a las elecciones generales en forma inmediata, por la perentoriedad que exigía llevar adelante esas elecciones. Pero ahí advertimos, por ejemplo, el funcionamiento de la ley. Presidente provisional, presidente designado por el Congreso, con alguna de estas tres funciones, gobernador, senador o diputado nacional, y finalmente la posibilidad del Congreso, cuando se ha superado más de la mitad del mandato, de fijar si es por un tiempo limitado para la convocatoria de elecciones o si es por el cumplimiento total del periodo presidencial faltante. Entonces ahí tenemos un poco el funcionamiento, ese funcionamiento. Con respecto, para cerrar hoy, con respecto a la duración del mandato, hubo una situación que excepcional en el país, que se dio con la renuncia anticipada de Alfonsín de la Rúa y la elección de Menem Duhalde como presidentes electos, presidente y vicepresidente electo. Es decir, esa situación tan particular también fue incorporada en la reforma de 1994, que actualmente rige. ¿Por qué? Porque la elección general, dice la Constitución actual, tiene que hacerse solamente dentro de los 2 meses previos al cambio de mandato. 2 meses previo al cambio de mandato. Y el balotaje dentro del mes previo al cambio de mandato. Para evitar la situación que se vivió en ese momento, que fue la elección en abril de 1989 y el cese del mandato en diciembre del 89. Por lo tanto, había como una especie de cogobierno en el cual había, digamos, un presidente y un vicepresidente que estaba siendo hackeado por la hiperinflación, sobre todo, y un presidente y vicepresidente electo que lo único que querían es que las cosas se aceleraran y asumir el cargo. Esto generó la renuncia anticipada de Alfonsín Martínez y la asunción anticipada como presidente de la República de Menem Duhalde el 9 de julio de 1989, cuando debieron haber asumido el 10 de diciembre de 1989. Y por lo tanto ahí se va a dar una situación que es que la Constitución de 1994, en un artículo transitorio, va a decir que el primer mandato presidencial de Menem vencía el 10 de diciembre de 1995. Es decir, que ya no iba
a durar en el mandato 6 años, sino 6 años y medio, a fin de hacer coincidir la elección general con la reforma parcial de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Entonces, eso también fue una situación anómala que luego se reiteró con la asunción de Kirchner-Scioli el 25 de mayo del 2003. Pero en este caso se resolvió la ley de convocatoria a elecciones, estableció legislativamente que la renovación presidencial y parcial de senadores y diputados se iba a hacer en forma simultánea. Con lo cual, en los hechos, el mandato de Kirchner y Scioli quedó anticipado, digamos, prorrogado por esos meses, hasta poderlo hacer volver a coincidir con el 10 de diciembre como fecha de traspaso del Ejecutivo, coincidente con la renovación parcial del Legislativo. Pero estas dos situaciones también se dieron en ese lapso. Una fue resuelta por la Convención Constituyente en 1994 y la otra fue resuelta por ley en el Congreso al momento de la convocatoria, para evitar esa discontinuidad, es decir, que el presidente asumiera todos los 25 de mayo y el Congreso se renovara todos los 10 de diciembre. Pero estas son dos situaciones particulares con respecto a la duración. Bueno, dejamos acá. Nos vemos entonces el próximo miércoles, que voy a seguir explicando sobre todo el tema de las funciones del vicepresidente de la República y la cuestión de los ministros. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Hasta el miércoles. Nos vemos.